Buenas noches, bendiciones. El tema de esta noche es en forma de pregunta. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? El texto base está en 1 de Juan 1:7. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí reunidas en esta tu casa de oración. Danos la sabiduría y el entendimiento para poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 de Juan 1:7, Reina Valera 1960, dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Seguimos leyendo hasta el 10 y dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es 1 de Juan 1:7. Es la bendición de caminar en la luz. Pero vuelvo a hacer la pregunta del tema de esta noche. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? La respuesta es la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oigan, al decir, pero si andamos en la luz, esto significa caminar una vida de obediencia sin albergar conscientemente algún pecado, ni resistir la convicción del Espíritu Santo en algún punto en particular. El mensaje de Juan aquí significa que es posible andar en la luz. Sabemos que en este lado de la eternidad la perfección no es posible. Sin embargo, podemos andar en la luz. La vida cristiana se describe como caminar, lo cual implica actividad. La vida cristiana se alimenta de contemplación, pero se manifiesta en acción. Caminar implica acción, continuidad y progreso. Por eso, como Dios está activo y caminando, si tienes comunión con Él, estarás también activo y caminando, como Él está en luz. Oigan, ya que Dios es luz, según 1 de Juan 1:5, leámoslo, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Oigan esto. Sí, hermanas, cuando caminamos en la luz, caminamos donde Él está. Estamos naturalmente con Él en comunión. Amén. Entonces, hermanas, tenemos comunión unos con otros. Hubiéramos esperado que Juan dijera: tenemos comunión con Dios. Es cierto, pero ya sabiendo que caminando con Dios estamos en la luz, Juan quiere dejar claro que compañeros cristianos que caminan en la luz disfrutan comunión unos con otros.
Esto nos lleva a una idea importante. Si no tenemos comunión unos con otros, entonces o uno o ninguno están andando en la luz. Oigan, dos cristianos que están en una real comunión con Dios, naturalmente tendrán también una real comunión el uno con el otro. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es, hermanas. Conforme andamos en la luz, también disfrutamos la constante limpieza de Jesús. Este es otro ejemplo de que Juan no se refiere a la perfección al decir andar en la luz. De otra manera, no habría pecado que limpiar en este sentido de continuidad. Nosotros necesitamos una limpieza continua porque la Biblia dice que continuamente pecamos y somos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Según Romanos 3:23, veámoslo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Aunque nosotros como cristianos hemos sido limpiadas en un sentido general muy importante, nuestros pies necesitan ser limpiados. Según Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. La forma del verbo que Juan usa en nos limpia de todo pecado está en tiempo presente, no en futuro. Podemos más que esperar que algún día seremos limpiados. Por lo que Jesús hizo en la cruz por mí, yo puedo ser limpiado hoy. Amén. Observemos que en el versículo no hay ni un rastro de emociones, sentimientos ni logros que cooperen con la sangre para quitar el pecado. Cristo tomó los pecados de su gente y fue castigado por esos pecados, como si Él hubiera sido el pecador. Entonces, el pecado no es quitado, pero de ninguna manera, nivel o forma, el pecado es quitado por emociones, sentimientos, experiencias o logros. Esta limpieza continua es nuestra por la sangre de Jesucristo. Amén. Esto no se refiere a las gotas de sangre real, las moléculas o su sangre literalmente, pero literalmente a su muerte en nuestro lugar, literalmente a la ira de Dios que soportó por nosotros. La sangre de Jesucristo pagó por el castigo de todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. La obra de Jesús en la cruz no solamente trata con la culpa del pecado que puede llevarnos al infierno, también trata con la mancha del pecado que estorba nuestra continua relación con Dios. Necesitamos venir a Dios con frecuencia, con una sencilla petición. Límpiame con la sangre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Muchos han aprendido esto mal y dicen, cúbranse con su sangre. La sangre nos sirve para cubrirnos. No es un escudo, solo sirve para limpiarnos de pecados. Por eso, repitiendo, necesitamos venir a Dios con frecuencia, con una sencilla petición de que nos limpie de pecados. Y esto no es porque no hayamos sido limpios antes, sino porque necesitamos ser limpiados continuamente para disfrutar continuamente de comunión.
La sangre es más específica de lo que sería la muerte, porque la sangre denota sacrificio. Siempre es la sangre la que es derramada. Hermana, no hay nada aquí que mencione ritos o ceremonias. Por eso no empieza diciendo, y las aguas del bautismo, junto con la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpian. Ni una palabra de que tengan que ser rociados en la infancia a los creyentes sumergidos. No, claro que no. No se menciona nada. Es la sangre, solamente la sangre, ni siquiera una gota de agua bautismal. Nada se menciona aquí de sacramentos. Lo que algunos llaman la Santa Eucaristía en la religión tradicional, no se menciona nada de comer el pan ni beber el vino. Es la sangre solamente, la sangre. Amén. Entonces, pregunta, ¿el caminar en la luz quita mis pecados? Para nada. Soy tan pecador, tanto en la luz como en la oscuridad. ¿Sí? ¿Es que fuera posible caminar en la luz sin haber sido lavado en la sangre? Bueno, pero tenemos comunión con Dios. Sí, claro. Otra pregunta. ¿Y que no el tener comunión con Dios quita el pecado? Amadas, oigan, no me malentiendan. Ningún hombre puede tener comunión con Dios a menos que el pecado haya sido quitado. Pero su comunión con Dios y su caminar en la luz no quita el pecado de ninguna manera. Todo el proceso de limpiar el pecado se encuentra aquí, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Al decir todo pecado, podemos ser limpios por la sangre de Jesús. De todo pecado. Oigan, el pecado que heredamos de Adán, el pecado que cometimos de niño, los pecados mientras crecíamos, los pecados contra nuestros padres, contra nuestras hermanas y hermanos, los pecados contra esposas y esposas, contra nuestros hijos, pecados con todos, amigos, enemigos, mentir, robar, engañar, el adulterio, profanar, drogas, alcohol, promiscuidad, asesinato, pecados que me persiguen cada día y pecados que ni siquiera me enteré que cometí. Todos estos pecados pueden ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. Oigan, el pecado estorba nuestra comunión con Dios y la sangre de Jesús, recibida por fe como pago por nuestro pecado, soluciona el problema del pecado y abre el camino a la comunión con Dios. Amén. Tenga esto claro. No puedes llegar a una comunión con Dios a través de una especulación filosófica. No puedes llegar a una comunión con Dios a través de una educación intelectual. No puedes llegar a una comunión con Dios a través de drogas o entretenimiento. No puedes llegar a una comunión con Dios a través de una investigación científica. Solo se puede únicamente llegar a una comunión con Dios lidiando con tu problema del pecado a través de la sangre de Jesús. Entonces, pudiéramos decir que el único pecado que no puede ser limpiado por la sangre de Jesús es el pecado de continuamente rechazar esta sangre como pago por nuestro pecado. Amén. Siguiendo con el contexto, veamos 1 de Juan 1, 8 al 10, donde nos habla de la presencia del pecado, la confesión del pecado y la limpieza del pecado. Vamos a leerlo de nuevo.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Oigan, al decir, si decimos que no tenemos pecado, aquí Juan ha introducido las ideas de caminar en la luz y de ser limpiado del pecado. Pero ni por un momento pensó que un creyente puede llegar a ser perfecto y sin pecado. Si pensamos esto de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Y si decimos esto de nosotros, mentimos. La verdad no está en nosotros. Nuestro corazón engañoso revela una sagacidad casi satánica en autoengaño. Si tú dices que no tienes pecado, has alcanzado un horrendo éxito, has extinguido tus propios ojos y has pervertido tu propia razón. Oigan, hermanas, existen muy pocas personas hoy en día que piensan que son sin pecado y perfectas. Sin embargo, no muchos realmente piensan en sí mismos como pecadores. Muchos dirán, cometo equivocaciones, o no soy perfecto, o soy humano, pero generalmente hablan así para excusarse o defenderse. Esto es diferente a reconocer y admitir soy pecador. Decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar peligroso, porque la gracia y la misericordia de Dios se ofrece a los pecadores, no a aquellos que cometen equivocaciones o que son humanos o que dicen nadie es perfecto, sino a pecadores. Tenemos que reconocer la victoria y el perdón que viene cuando decimos soy un pecador, muy pecador, pero tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Amén. Al decir el contexto, si confesamos nuestros pecados, oigan, aunque el pecado está presente, no necesita permanecer como un obstáculo para nuestra relación con Dios. Podemos encontrar una total limpieza de toda maldad conforme confesamos nuestros pecados. Amén. Confesar, hermanas, significa compartir la misma opinión o conceder o admitir que algo es verdad. Por eso, cuando confesamos nuestros pecados, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice sobre nuestros pecados. La historia de Jesús acerca del hombre religioso y el pecador, quienes oraban delante de Dios, lo ilustra. El fariseo presumía de lo justo que era, mientras que el pecador solo decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Según la parábola del fariseo y el publicano de Lucas 18, 9, 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, aquel que confesó su pecado era el que estaba de acuerdo con Dios de lo malo que era. Oigan, confesar es un verbo en el tiempo presente, lo cual significa que debemos continuamente confesar nuestro pecado, en lugar de referirnos a una vez es suficiente confesión de pecado al momento de convertirnos. Pero, oigan, hermanas, no es necesario ir a un confesionario para confesar nuestros pecados. Cuando somos bautizados, estamos confesando nuestro pecado al decir que necesitamos ser limpiados y nacer de nuevo. Amén. Cuando recibimos comunión, confesamos nuestro pecado al decir que necesitamos la obra de Jesús en la cruz para quitar nuestros pecados. Pero, por supuesto, necesitamos confesar nuestro pecado de la manera más directa, admitiéndole a Dios que lo que hemos hecho es pecado y pidiendo su perdón divino, basado en lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Amén. Nuestros pecados no son perdonados porque los confesemos. Si este fuera el caso, si el perdón del pecado pudiera llegar solo cuando hubiera confesión, entonces todos seríamos condenados, ya que sería imposible que pudiéramos confesar cada pecado que hemos cometido. Somos perdonados porque nuestro castigo fue puesto sobre Jesús. Somos limpiados por su sangre. Sin embargo, la confesión sigue siendo vital para una comunión con Dios. Y en este contexto es en el que Juan habla. Conforme Dios nos redarguye del pecado que está estorbando nuestra comunión con Él, debemos confesarlo y recibir perdón y ser limpiados para que nuestra comunión con Dios continúe sin estorbo. La confesión debe de ser personal. Si decimos: Dios, si hemos cometido algún error, perdónanos, eso no es confesión, porque no es convincente. Al decir si hemos cometido, no es personal. Al decir si hemos cometido, no es específica. Al decir si hemos cometido algún, y no es honesta al decir error. Al decir, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por la obra de Jesús, la justicia de Dios es nuestra amiga, asegurándonos de que seremos perdonados porque Jesús pagó la culpa de nuestro pecado. Dios está siendo fiel y justo para perdonarnos a la luz de Jesús. Pero el texto simplemente significa esto: trata a Dios con sinceridad y Él te tratará con sinceridad. No tengas pretensiones delante de Dios, pero desnuda tu alma. Déjale ver tal cual es, y entonces Él será fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Las promesas de 1 de Juan 1:9 no debe dirigirnos hacia el pecado diciendo: hey, voy a pecar porque Dios me perdonará. O sí, pero si peco me arrepiento. Esta promesa debe guiarnos lejos del pecado, sabiendo que Dios solo podría ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque la ira que merecíamos fue derramada sobre el pecado. Oigan,
Cada pecado lleva su propia medida de ira. Entonces hay un sentido en el que cada pecado que cometemos aumenta la agonía de Jesús en la cruz. No hay mejor evidencia de que una persona no tiene comunión con Dios que cuando comete o piensa cometer pecado pensado. Pues dice, pues pido perdón y ya. Como Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, podemos estar seguras que la persona que comete pecado pensando de esta manera no tiene comunión con Dios. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, si negamos la presencia del pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos negando la palabra de Dios. Sin embargo, aunque el pecado siempre está presente, también lo está el remedio. Por lo tanto, el pecado nunca necesita ser un estorbo para nuestra comunión con Dios. Amén. La idea de que su palabra no está en nosotros está relacionada con la idea de que Jesús es la palabra de vida. Según 1 de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocando el verbo de vida. Por eso, si nos rehusamos a ver el pecado en nosotros, mostramos que Jesús no está en nosotros. Ningún hombre fue nunca dejado fuera del reino de Dios por su maldad confesada, pero muchos lo son por su supuesta bondad. Debemos de tener presente que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros, que el pecado, que la paga del pecado es muerte y condenación. Amén. Oremos. Gracias, Padre, porque una vez más nos permites estar aquí reunidas estudiando tu palabra. Ayúdanos a discernir entre el bien y el mal y andar siempre guiadas por ti y caminando en dirección a tu camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Su palabra habla una y otra vez de las riquezas de su gracia que es inagotable. ¿Cuántos conocen de su gracia? Y necesitamos predicar y proclamar y que otros conozcan la gracia de nuestro Dios. Dale otro fuerte aplauso a Él y cantemos su palabra. Tú eres rico en misericordia. Perdonado mis pecados, por tu gracia salvo soy. Me hiciste acepto en el amado. Ya no hay más condenación y es tan grande tu bondad que con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor, oh, 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 te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor, oh, 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 te daré mi alabanza.
qué riqueza es tu gracia inagotable. Las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Te daré mi alabanza. Jesús, eres autor de eterna salvación. Dios de toda gracia, te honramos, Señor, te honramos con este aplauso. Tu gracia, Señor, tu gracia es suficiente.